Bueno, aquí tienen el vitral de la Hacienda La Concepción, donde tenemos la síntesis de los principales símbolos místicos que representan al ser humano, a Dios, al ser humano como Dios, como hijo de la creación y creador también, co-creador. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, la Academia y la Red de Sanadores, la Hacienda La Concepción, con sus 36 años de servicio brindando sanaciones. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy, que se supone que estaba por aquí el título. A mí donde estaba por ahí atrás. El despertar espiritual es la temática que estamos trabajando y de eso se trata esta serie de charlas que he dado yo. Y vamos a hablar de la ascensión en perspectiva, porque vamos a hablar de la nueva era, el nuevo tipo de espiritualidad más allá de la religión. Vámonos rapidito antes que empiece a avanzar otra vez. Bueno, empecemos por entender que a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido la existencia de seres humanos especiales, seres que han llegado al planeta con una misión muy particular, a vivir una experiencia muy difícil, una experiencia heroica, que es la de conocerse a sí mismos en un mundo donde no tenemos memorias de las vidas pasadas, en un mundo donde nos encontramos limitados por una cantidad de características de la tercera dimensión que son ajenas a la realidad de nuestro espíritu. Un espíritu libre, creador, en plenitud de condiciones y facultades, entra a este planeta con una agenda particular. Y esa agenda es traer un mensaje. Primero, lograr iluminarse para luego llevar un mensaje a la humanidad, lo cual ha ocurrido en distintas culturas, en distintas épocas de la humanidad, y hay una serie de individuos que llamamos maestros que han cumplido con esos roles, desde los más famosos como un Shiva, un Krishna, un Lao Tse, un Jesucristo, un Buda, hasta maestros de la contemporaneidad que conocemos a más de uno, como el Dalai Lama, Sai Baba, etc. El problema que tendríamos que, que analizar es cómo ha llegado esa información a nosotros, porque los que recibieron la información que ellos les transmitieron no tenían la misma comprensión. Y ellos no vinieron aquí a crear un movimiento ni a crear lo que llamamos religiones, porque eso fue lo que crearon sus seguidores. Ninguno de estos maestros ha creado una religión. Todo eso fue hecho por personas que han interpretado, muchos de ellos deformaron o malinterpretaron justamente las enseñanzas y las adecuaron a sus criterios, a sus necesidades y a los grupos políticos y económicos a los que pertenecían. Sin embargo, la palabra religión significa religar, unir, que es lo mismo que significa la palabra yoga, unir. Entonces, esa palabra ha sido pues la base de esa creencia en un ser superior o en unas entidades superiores que en todas las culturas, como les he dicho, ha habido siempre algún canal que ha transmitido información, que ha hecho que todas las culturas hayan descubierto a Dios. No es que cada cultura por separada inventó a Dios, sino que descubrieron a Dios. Sería mucho más difícil creer en Dios si fuera inventado, sino que fue descubierto. Y fue descubierto porque vinieron esos personajes que fueron capaces de transmitir esa información. Bueno, las religiones primitivas, en principio, hablaban de las cosas más, o sea, les hablamos a los seres primitivos en función de las cosas que para ellos eran importantes. Un sol, una lluvia que hace crecer las plantas, que alimenta a los seres humanos. Entonces habían el dios de la lluvia, el dios del sol, y así fueron atribuyéndole la energía mística de un ser superior asociado con lo que para ellos eran esos seres superiores. Luego entramos en otras culturas que empezaron a hablar de seres humanos con características particulares y excepcionales,
como un Buda, como un Jesucristo, como un Krishna, que incluso hacían sanaciones, hacían milagros, y la gente, bueno, los veía como esos hijos de Dios o esos enviados de Dios o como seres especiales. Y bueno, y tantos cuentos que podemos tener por allí, de, incluso de Egipto, de esos personajes de Egipto, de seres tal vez extraterrestres, de seres que con otros conocimientos y otras tecnologías se manifestaron y se mostraron ante nosotros como seres superiores y que de alguna manera, hasta cierto punto pudiéramos decir que nos esclavizaron, nos hicieron trabajar para ellos, producir para ellos y mantener hacia ellos un respeto, una idolatría particular. Lo cierto es que nosotros hemos vivido una visión de Dios como un ser superior, extraño, ajeno a nosotros. Extraño porque está en el exterior, es alguien que está en algún lugar, dígame el Dios de nosotros los católicos y cristianos, un Dios que está en las nubes con una barba, que ve todo lo que ocurre y sin embargo, bueno, permite que ocurran todos los desastres que ocurren aquí en la tierra. Eso nos resulta difícil de entender que haya un Dios en esas condiciones, que de paso manda a su hijo aquí para que lo crucifiquen. Bueno, una serie de visiones que nos han hecho entonces considerar que el poder está fuera de nosotros, que la divinidad está fuera, que por ejemplo Jesús es el único hijo de Dios. Lo digo yo cuando leo el credo. Creo en Dios Padre, en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor. Eso no lo dijo Jesucristo. Eso lo dijo alguien, por ejemplo, Constantino, cuando en el Consejo de Nicea crearon la religión católica y les convenía que el cristianismo fuese la figura principal, porque era lo que tenía la mayor presencia en Roma, y incluyeron una serie de creencias provenientes de la religión de Mitra, de la religión de Apolo, de la religión del Sol, de distintas culturas que formaban parte de ese imperio romano, tratando de unificar una religión que fuese aceptada por tantos pueblos a quienes ellos conquistaron, con creencias tan distintas, desde los celtas casi que hasta la India. Ellos lograron tener un control y un dominio sobre culturas muy diferentes. Bueno, así surgieron las religiones y esas religiones nos han hecho hasta el día de hoy creer que el libro sagrado, el libro que dictó Dios a través de sus discípulos o a través de sus comunicadores, es el libro que tiene la verdad, esa es la verdad, y para muchos las religiones son incuestionables porque son la palabra de Dios, sin saber que esos libros han sido traducidos de ese idioma original a un idioma posterior que muchas veces fue el griego o el romano, que luego fue traducido al alemán o al inglés o a no sé dónde y después al español. Bueno, tantas cosas por las que se ha pasado para darle la credibilidad. Por eso existen tantas interpretaciones y ahí tenemos cuántas religiones provenientes de la experiencia de un ser humano llamado Jesús, a quien llamamos el Cristo, y tenemos alrededor de no menos de 20 religiones y sectas cristianas, y cada una es, es la verdadera y cada una es la que tiene una verdad distinta a la de otra. Existen también las filosofías religiosas, que son mucho más este, racionales, en las cuales se concibe a Dios de una manera muy particular, mucho más amplia y profunda, que no es religiosa ni que te invita a una idolatría, pero sí te ayuda a entender y a comprender quién eres tú, cuál es el sentido de la vida y todo lo que aquí existe. Sobre todo en India hay varias filosofías religiosas. Y luego tenemos los senderos de realización y lo que es la visión de la espiritualidad que hoy en día pudiéramos entender. Fíjense ustedes, todos los símbolos que están allí alrededor, arriba el símbolo del Tao, a la izquierda el del judaísmo, luego está la religión de los Sikhs de la India, los musulmanes, esta es el Hunapo de los mayas, este es el símbolo del budismo, luego símbolo del cristianismo, el shintoísmo, el hinduismo y las religiones de allá de Egipto, el culto a Isis y Osiris.
Todas estas religiones, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen en común y otras religiones que no están allí, que están un poco tal vez reducidas, como el zoroastrismo, que todavía hay muy pocas personas, pero existen personas seguidoras del zoroastro. Estas han sido las más que todavía siguen relativamente presentes. Y tenemos en el medio un símbolo muy particular e interesante, que es el símbolo de la última religión que se manifestó aquí en el planeta Tierra, y fue el siglo pasado. Se llama la fe Bahá'í. Esta fe se basa en lo siguiente. Fíjense que tiene unas líneas horizontales, tres líneas horizontales y una línea vertical. Entonces la línea de arriba representa el mundo de Dios, el mundo espiritual. Y la línea de abajo, el mundo de la creación, el mundo de la humanidad. Y en el medio están los personajes, los profetas, los eh, oráculos, los canales, los mediums, los gurúes que han venido en distintas culturas y en distintas épocas a traer un mensaje que permite esta línea de arriba hacia abajo, que el mundo de Dios, el mundo espiritual, se conecte con el mundo de los humanos y que el mundo de los humanos se conecte con el espiritual. Siempre han habido en todas estas culturas la presencia de seres que han sido canales, que mantienen esa conexión con el mundo espiritual y se convierten entonces en canales de los seres espirituales para que los que estamos aquí en la tierra nos entendamos con ellos y canales de lo que los seres que estamos aquí en la tierra le queremos transmitir a nuestros seres queridos que se han ido o tal vez a nuestros maestros. Esos son los canales, los maestros que han creado todas, o mejor dicho, de quienes han partido las religiones que se han formado, como ya les dije, producto de los seguidores que los idealizaron a ellos, los deificaron de alguna forma, crearon todo un plan para darle una continuidad, sí, muy bien, a los conocimientos que nos transmitieron, pero que también generaron una cantidad de diferencias entre unos y otros que nos llevaron a vivir en las guerras que todavía persisten. Guerras religiosas, guerras en nombre de Dios. El mismo Dios con diferente nombre peleando en un ejército contra otro. Entonces, la última manifestación de una religión es la fe Bahá'í. Esta es una religión monoteísta, cuyos fieles siguen las enseñanzas de un personaje llamado el Bahá'u'lláh, profeta y fundador. Él enseñó que hay un solo Dios y que ese es el mismo Dios que se ha manifestado en todas las culturas. Porque en todas las culturas han venido esos personajes como Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, etcétera, etcétera. Y el Bab, que fue el primero que llegó allí esto creo que es en Irán, Persia, perdón, constituyen etapas sucesivas en el desarrollo espiritual de la civilización. Cada uno de ellos ha cumplido con una función. Los Bahá'í creen que Baha'u'lláh ha sido el más reciente mensajero de esta saga, que sus enseñanzas están orientadas a los nuevos retos morales y espirituales de nuestra época. Como tal, la fe Bahá'í se incluye entre las religiones abrahámicas y su mensaje es que todas las religiones tienen cabida dentro de la fe Bahá'í. No importa cuál religión tú pertenezcas, tú puedes ser parte de la fe Bahá'í porque ellos pretenden ser una religión universal. Ellos pretenden ser una religión única que nos una a todos y que no importa cuál sea tu religión, el Dios al que tú profesas es al mismo. Y las enseñanzas de Moisés, de Krishna, de Buda y de todos ellos son las mismas. Amor, respeto, consideración. Bueno, todo lo que implican las reglas para morales y éticas para vivir en convivencia y para uno aprender a ser útil, servir a los demás, dar lo que esperas recibir. Esa ley, la ley de oro, está en todas las religiones. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, eso está en todas las religiones. Y este símbolo que nos lo mandaron los extraterrestres y lo dejaron por allá en una de esos campos de los cultivos en Yorkshire, en Inglaterra, donde esos campos de cultivo se la pasan permanentemente siendo modelados con símbolos de esta naturaleza, significa que todo es
uno. Ese es un símbolo que nos han transmitido ellos para que empecemos a visualizar esa unidad y estamos en una nueva era donde entonces no solamente somos, no es el Dios nada más del planeta Tierra, sino el Dios del universo entero, al que todos conocen y al que todos reconocen. Entonces aquí hay algunos mensajes y recordatorios de cómo cada uno de estos maestros maravillosos nos han dado una información muy valiosa y una visión muy actualizada de lo que es esa visión de Dios. Todos los seres son mis hermanos y correligionarios. Todas las tierras mi patria y todas las religiones la mía. Eso lo dice Ramakrishna, un maestro de 1800 que nació en India, el maestro de Vivekananda. Todas las religiones son facetas de la misma verdad. Todas las escrituras y todos los lugares de devoción son sagrados. Todas las religiones buscan al mismo Dios, aunque le den nombres diferentes. Sai Baba. El Ibn Arabi dice, mi corazón puede adoptar todas las formas. Es pasto para las gacelas, y monasterio para monjes cristianos, y templo para ídolos. Y la Kaaba del peregrino. La Kaaba es donde van los árabes, los musulmanes, allá en Egipto, en Arabia, donde el profeta Moisés es el centro religioso de ellos, como lo es, por ejemplo, el Vaticano para los católicos. Las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor. Cualquiera que sea el rumbo que tomen los camellos, esa es mi religión y mi fe. Entonces, fíjense cómo hay algunos personajes que nos han transmitido una visión mucho más allá de una visión teísta de un personaje, de un maestro, de un gurú. Sai Baba también dijo, hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo idioma, el idioma del corazón. Hay un solo Dios y Él es omnipresente. Mi templo es la naturaleza, mi religión es el amor. Mi Dios, el único, el de todos, el de los muchos nombres. Ese es un nombre espiritual que me dieron a mí hace como 25 o 30 años. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que es ahora importante que entremos en una nueva era, donde ya nosotros no vamos a pensar que Dios es fuera de nosotros, sino que estamos empezando a reconocer que el único Hijo de Dios no es Jesucristo, ni ninguno de ellos por allá, sino que todos somos en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, incluyendo a los perros, los gatos, las plantas, todos somos hijos de Dios porque todos somos Dios. Dios es todo lo que existe, todas las manifestaciones internas y externas son Dios. Pero nosotros en particular hemos recibido una conciencia y un libre albedrío. Entonces hay un espíritu divino morando en cada uno de nosotros y el nuestro además tiene un alma, personalidad. Y tenemos un cuerpo-mente, que es lo que llamamos el yo, el ego, la personalidad. El yo inferior, lo llaman así los metafísicos, que está compuesto por un cuerpo físico, uno etéreo, un emocional y un mental, y que tiene unas cualidades yin y yang. Ese ser ha recibido conocimientos de que existe un ser superior y que nosotros podemos recibir, cristianos, al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es una gracia divina, resulta que mora en todos nosotros, siempre ha estado y siempre estará, porque es nuestra esencia real y es lo que llamamos el yo soy, el ser, el yo superior, es el Espíritu de Dios. Y el alma personalidad, el alma individualizada, con conciencia, con memoria de sus actos y de su vida, ese que se concibe a sí mismo. Solo que nosotros nos hemos identificado con el cuerpo y con la mente, porque no nos reconocemos como espíritu. Vemos a Dios como Dios y nosotros somos cuerpo y mente. No, resulta que nosotros somos Dios también, hijos de Dios, manifestaciones de Dios, expresiones de Dios, con conciencia y con individualidad. Pero hemos vivido en ese conflicto, desconociendo a nuestro ser superior, desconociendo a nuestro espíritu e identificándonos exclusivamente con el cuerpo y con la mente. Eso ha servido para que nuestra naturaleza inferior, que es nuestra parte oscura,
se haya hecho tan importante y tan fuerte a lo largo de los siglos y el materialismo haya llegado a lo que ha sido hoy en día. Omnipresente, omnipotente, el materialismo y el materialismo científico, o sea, la ciencia positivista que solo reconoce lo que puede ver, mirar y aceptar, medir y reproducir en un laboratorio, solo reconoce eso. Por lo tanto, no reconocen al alma ni al espíritu porque nunca lo han podido medir ni pesar en un laboratorio ni ver. Entonces, vivimos hoy divididos y escindidos esquizofrénicamente con un pensamiento en algunos mágicos religiosos, pero por otro lado reconociéndose científicamente, que creo es en la verdad científica, y otros que son tan científicos que han descartado por completo el mundo de la espiritualidad y por supuesto que no creen en ninguna religión y se llaman ateos. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos hoy, el mundo en el que viven nuestros hijos. Unos hijos a quienes no les hemos transmitido realmente una religión con fuerza, muy pocos lo hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en este mundo donde el materialismo, la ciencia y todas estas cosas han tenido tanta fuerza y tanto poder, y nosotros mismos pertenecemos a unas generaciones que empezamos a romper con la iglesia y terminamos entonces en otras religiones, buscando en otras religiones, de aquí para allá, de allá para acá, y cada quien, unos yéndose hacia alguna religión en particular y otros, pues, alejándose por completo de una realidad espiritual. Bueno, lo interesante es que sepamos que estamos en estos momentos viviendo unos conflictos producto de la dualidad, producto de la desconexión del yo inferior con el yo superior, producto del desequilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y que necesitamos trabajar en nosotros, porque cada uno de nosotros tiene que recuperar esa integración y reconocernos como un ser espiritual en una experiencia corporal, reconectarnos con nuestro ser superior, lograr el equilibrio y el desarrollo armónico de todas nuestras potencialidades, porque tenemos las facultades y las posibilidades divinas en nosotros de ser ilimitados y de lograr que a través de nuestro cuerpo físico y de nuestra mente podamos manifestar gran parte de todo ese poder divino que está en nosotros, si aprendemos cómo utilizar todo el potencial de nuestro ADN que solo se usa el 5%, porque decimos que el 95% del ADN es basura. No, resulta que ahí están facultades como la telepatía, la clariaudiencia, la levitación, la telequinesis, etcétera, 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 que no las hemos utilizado ni descubierto ni aprendido a usar, porque ni siquiera sabemos que tenemos un ADN que nos fue desconectado y que este ADN que conocemos es solamente el físico, pero tenemos 12 hebras de ADN en otros planos y en otras dimensiones, porque somos seres multidimensionales. Eso es lo que han logrado entender todos aquellos que se han convertido en guías maestros y espirituales de la humanidad. Han ascendido en un mundo de oscuridad dominado por la oscuridad y manipulado, como lo hemos dicho ya anteriormente, por los seres de la oscuridad que han mantenido a la humanidad esclavizada, engañada en una matrix para el beneficio de ellos a lo largo de la historia, de toda la historia de la humanidad. Llegó el momento en que nuestro planeta está ascendiendo a quinta dimensión y todos los que estamos aquí tenemos ya el conocimiento que vinimos a adquirir aquí en el plano de la tercera dimensión. Ya tenemos el conocimiento de muchas encarnaciones, unas tras otras en las que hemos vivido todas las circunstancias habidas y por haber, para llegar hoy en día a tener ya un conocimiento y una comprensión que nos permita ascender junto con el planeta, porque nos corresponde ya ir a quinta dimensión. Ya lo que teníamos que aprender de tercera, que es integrar la dualidad, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, y desarrollar la conciencia crística, ya llegamos a ese punto. Estamos en el punto de ascender ahora comunitariamente, colectivamente. Estamos en el momento en que podemos, todos si quisiéramos, todos si pudiéramos, acceder a la conciencia crística. Sin embargo, el proceso de ascensión es algo vibracional.
No todo el que quiera podrá, ni todo el que puede lo hará. Lo hará quien quiera y pueda, porque es llegar a un nivel de vibración consono con esa cuarta y con esa quinta dimensión. Entonces, eso trae una serie de cambios a futuro, pero eso nos abre la posibilidad entonces de reconocer que existe una espiritualidad más allá de las religiones y que el proceso de ascensión vibracional es un proceso de espiritualización del ser humano, lo que implica deslastrarnos de las vibraciones bajas, como ya lo hemos visto en las charlas anteriores, que nos llevan a todo lo que es el exaltar el ego y el luchar egoístamente por mis intereses, por lo cual vivo el miedo, la envidia, la inseguridad, la frustración, etcétera, etcétera. Puras emociones bajas que están allí, que nos mantienen atrapados en las bajas vibraciones y que para poderlas superar tengo que desarrollar las cualidades de cada uno de esos chakras positivas. Y para superar el miedo tengo que sentirme poderoso, tengo que reconocerme importante, tengo que reconocer que yo soy y que yo puedo. Pero mientras yo crea que el que puede es el de afuera y que yo no puedo nada y que yo soy impotente ante una realidad donde el mundo y el destino conspira contra mi vida, yo estaré totalmente atrapado por las limitaciones del cuerpo y de la mente. Entonces, es en la medida en que yo pueda empezar a desarrollar las facultades de cada uno de estos chakras, las facultades positivas, a armonizar y equilibrar el yin y el yang de cada uno de esos chakras y luego equilibrarlos a todos ellos, es en esa medida que lo podremos lograr. Estos dos símbolos que tenemos aquí, el de la izquierda es el símbolo del equilibrio del yin y del yang y el desarrollo armónico de nosotros. Y el de la derecha es el símbolo de lo que llamamos la rueda de la vida, en este caso refiriéndose a los 6 primeros chakras, a los 4 primeros chakras, el rojo, naranja, amarillo y verde, que son en los cuales yo baso nuestro programa de salud, porque lo primero que tenemos que lograr es la salud física, porque sin salud no podemos lograr nada, no podemos ir hacia un mundo espiritual sin salud física, sin unos pies bien puestos en la tierra, bien apoyados en la tierra, bien nutridos, un cuerpo sano, fuerte, potente en todos los sentidos. Entonces, ese camino lo denominó Carl Jung como el proceso de la individuación. Es ese proceso en el que el ser se reconoce como un ser individual, como un ser único, es un proceso de ensimismamiento. Y Campbell llamó al proceso en general, completo, lo llamó el viaje del héroe, porque los héroes en la mitología representan a aquellos hijos de los dioses con un humano, ahí está, el dios y el humano en un ser donde está una mitad humana y una mitad divina. Esos somos los seres humanos, representados por Hércules, por Perseo, por Aquiles, por Ulises, y todos vivieron un viaje, todos hicieron un viaje de vicisitudes y pruebas y dificultades, desde creerse que no tenían nada que ver con los dioses, de creerse simplemente humanos mortales, y incluso en enemistad a veces hasta con sus padres divinos, si acaso sabían que existían, hasta ir aceptando su propia divinidad e ir desarrollando y aceptando las dos cualidades. Aquí podemos ver entonces en ese proceso del viaje que yo escribí en rojo arriba lo que desde el punto de vista de la sanación, que es una forma de inducir este viaje del héroe para que las personas que están enfermas, porque viven en desequilibrio, en desorden, en desconexión de su realidad espiritual, quien vive en esas condiciones tarde o temprano va a vivir una crisis y va a experimentar la enfermedad. Y la enfermedad no es más que la posibilidad de que despertemos a reconocer que somos ilimitados y que podemos sanar y recuperar mi equilibrio, mi potencia y mi salud. Y todos mis órganos se pueden regenerar y puedo volver a no depender de ningún medicamento ni de ninguna etiqueta de que me llamen de artritis o de cáncer o de lupus, porque cualquier enfermedad puede sanarse.
Cualquier enfermedad puede sanarse si tú entiendes cuáles han sido tus errores, si tú entiendes en qué te has fallado, en qué te has excedido, en qué has abusado, qué careces, cuáles son tus desequilibrios, y los corriges y rectificas, tú puedes recuperar la salud de todos tus órganos y aprender a vivir en plenitud. Y cuando vives en plenitud, entonces tú vas a lograr salir del enfermadero, entender la enfermedad como un camino para el crecimiento espiritual, entrar en un proceso en el sanadero, como lo es la Hacienda de la Concepción, un centro de sanación en donde tú inicias el camino que te muestran otros seres que ya han sanado, mentores de salud, y haces tu propio proceso de individuación, de iluminación, hasta convertirte en un sanador. Porque cuando una persona ha sanado, siente la necesidad de compartir ese conocimiento con los demás y siente la necesidad de dar lo que he recibido, porque yo he recibido amor, respeto, consideración, guía, apoyo, terapia. Bueno, eso mismo, si me hizo bien a mí, yo quiero que los demás también lo vivan. Y luego ahí podemos ver las etapas del viaje, cómo van relacionándose con cada una de esas fases, lo hemos hablado ya en charlas anteriores. Entonces, lo primero es entender que tengo que desarrollar mi yin y mi yang. No es que porque yo soy mujer soy yin, porque soy hombre soy yang, no. En cada uno de nosotros existen ambas cualidades, ambas fortalezas, y tengo que desarrollar al máximo mi yin, mi yang, mi lado masculino, mi lado femenino. Al igual que tengo que desarrollarme mi cuerpo físico y cuidar mi cuerpo físico porque es el templo del espíritu. Y para que se manifieste el espíritu, ese cuerpo tiene que estar sano. Y ese es el equilibrio que tengo que lograr con el símbolo del Tao y la sanación que nos lleva por el proceso de la ascensión. El equilibrio de esas dos energías, yin y yang, ida y pingala, como lo llaman los hindúes, y esa energía que asciende, el kundalini que asciende por el chakra interior, perdón, por el nadis del medio, que es el sushumna. Entonces, la energía yin, la energía yang y la energía del equilibrio en el medio, donde ambas se unen, y es esa evolución de la conciencia crística que une la luz y la oscuridad del yin y el yang y se ilumina y empezamos a manifestar la energía divina. Esos pilares han sido conocidos como el pilar de la severidad y de la misericordia y el del equilibrio, la conciencia. Entonces el amor es la misericordia, el yin, la severidad es la disciplina. Uno te conduce al disfrute y el otro te conduce a la realización. El equilibrio de ambos es la conciencia, la sabiduría, y el disfrute de todo ello es la plenitud. Para los cabalistas este es el árbol de la vida. Ahí están los tres pilares y las 10 esferas de conciencia que llaman Sefirot, y los canales, o mejor dicho, las rutas que hay entre un Sefirot y otro, que son 22. 22 Sefirot y 10, ahí están las 32 vértebras de la columna, y la 33 es el cerebro. Y ahí entendemos por qué el grado 33 del Amazonas. Total, nuestro proceso implica el autoconocimiento, luego el entender lo que conozco y luego aceptar lo que entiendo, lograr superar la dualidad. En esa fase en la que nosotros vivimos en la inconsciencia, en el desconocimiento, como vivimos hasta ahora en la matriz, controla el ego. En la medida que nosotros empezamos a reconocernos de la dualidad, vamos a alcanzar el equilibrio y llegar a la integración. Y ahí empieza el proceso de realización. Cuando nos reconocemos como seres espirituales, empieza ese proceso de realización y de trascendencia de las limitaciones de la mente y del cuerpo, en la medida que nos vamos iluminando, sanando y dándole el control, entregando el control al espíritu. Ese es el viaje del héroe, desde el principio hasta el final. De manera que primero tenemos que fortalecer el ego, el cuerpo-mente, que es tercera dimensión. Y esos son los 4 primeros chakras que corresponden entonces a esos 4 colores en los cuales hacemos énfasis en el programa llamado Vida Plena Salud Total, el reto Vida Plena Salud Total, que se dedica fundamentalmente a equilibrar los chakras del cuerpo físico primero, porque es ahí donde es la base de todo. Tengo que empezar por tener un cuerpo con energía y con vitalidad, que en estos momentos ni siquiera está en capacidad de mantener la salud. Así que cuando tenga suficiente energía y equilibrio, tendré la suficiente salud
y energía y vitalidad para dar los saltos emocionales, espirituales y mentales que llevan entonces retos superiores, porque implica entrar al mundo de lo desconocido, al mundo de cuarta y quinta dimensión, abrir nuestros canales hacia esa dirección. Y como ven aquí, tenemos que desarrollar entonces en el primer chakra fortalezas como la vitalidad, la estabilidad, la autoestima, la confianza, la independencia, la autosuficiencia, la iniciativa, el sentido de pertenencia, la adaptabilidad. Sin eso, el chakra está subdesarrollado y, ¿cómo se llama? Y inclinado en una dirección o en otra, o hacia las cualidades yang o hacia las cualidades yin. O soy demasiado pendiente de los demás y le doy demasiada importancia al mundo exterior, o estoy demasiado egoísta, demasiado en mí mismo, demasiado engreído. Bueno, lo cierto es que no hay el equilibrio. El segundo chakra implica ya la parte emocional, el disfrute, la emocionalidad, la sensibilidad, el erotismo, la sexualidad asumida, el control emocional y también la continencia. El tercer chakra implica el desarrollo de tenacidad, competitividad, receptividad, paciencia, tolerancia, capacidad de resistir, ceder, firmeza, flexibilidad. El cuarto, el equilibrio, primero, del cuerpo físico, en la medida en que me amo y logro alcanzar la paz, la serenidad, alegría, valor, poder procesar los duelos, el dar y el recibir. Y luego volcarme hacia los demás y ahí comienza la parte espiritual del chakra verde, el chakra intermedio, porque puedo empezar a relacionarme con otros desde la intimidad, la apertura, la receptividad, la actitud maternal, el cuidado y el sustento y el perdón hacia otros. El quinto chakra nos permite la autoexigencia, la asertividad, la comunicación, la renuncia, la aceptación, el logro de lo que te propongas. El sexto ya es la mente en todas sus facultades: organización, pensamiento holístico, intuición, creatividad, racionalidad, discernimiento, inteligencia concreta, abstracta, materialismo, idealismo, positivismo, inteligencia emocional, inteligencia de los patrones. Y por último, tenemos entonces la sabiduría, el humanismo, el amor universal, la conexión, la renuncia, la entrega, la devoción, la realización, la espiritualidad, el amor universal, que son las cualidades ya del séptimo chakra con el que nos conectamos, la parte espiritual. Entonces, nuestro programa nos invita a hacer uso de la rueda de la vida, que incluye todos estos sistemas que vemos aquí a la izquierda. Hay un sistema de parentesco cuya potencialidad es la fecundación y cuya meta es la generación. Hay un sistema 2 de salubridad cuya potencialidad es la biosis y su meta es la salud. El 3, la manutención, cuya potencialidad es la apetencia y su meta es la sobrevivencia. La lealtad, cuya potencialidad es la atracción y la meta es la comunión. El quinto, la recreación, cuya potencialidad es el goce y la meta la alegría, la realización, por así decirlo. El sexto es la comunicación, cuya potencialidad es el desplazamiento y la meta es la comunicación, la coordinación, el engranaje. El séptimo es la educación, cuyo potencialidad es la capacidad de aprender y la meta es la sabiduría. El de patrimonial, su potencialidad es el usufructo, el usar las cosas para aprovecharlas, y la meta es dotarnos de todo lo necesario para cumplir nuestras necesidades. El patrimonial, ese es el patrimonial. Producción, su potencialidad es la creatividad y su meta la transformación del ambiente y de la realidad. El religioso o espiritualidad, su potencialidad es la fe y la meta la trascendencia. El 11 es la seguridad, la potencialidad es la combatividad, la meta la paz. El 12, el político, la potencialidad es la organización y la meta la conducción. El 13 es el jurídico, la potencialidad es la responsabilidad y la meta alcanzar la justicia. Y el de precedencia tiene como potencialidad el calificarnos, el adquirir cualidades, y la meta es hacernos cada vez más complejos, tener una mayor cantidad de habilidades y posibilidades. Bueno, la rueda de la vida significa que
desde el nivel en que nosotros comencemos de desconocernos y empezamos en un proceso de autoconocimiento y armonizando y desarrollando el chakra 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, vamos a ir logrando que cada una de esas facultades y potencialidades de cada uno de esos sistemas se desarrollen armónicamente, proporcionadamente entre ellos. Entonces, tengo que irlos desarrollando todas esas cualidades poco a poco. Y aquí podemos ver cuáles son algunas de esas fortalezas que cada uno de ellos nos va a aportar. Por ejemplo, para desarrollar el sistema familia, yo tengo que aprender a ser obediente, tener identidad, castidad, sexualidad asumida, plenitud sexual. Son fortalezas de carácter y de espíritu que me ayudan a poder funcionar a nivel de familia de manera ideal. La salud depende de la adaptabilidad, la firmeza, el equilibrio, nuestra relación ecológica con la realidad y con el ambiente, el autoamor, el cuidado personal, la autoestima, la autoconciencia, la vitalidad. El sistema de manutención, que tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con la conformidad, la hospitalidad, la templanza, la sobriedad, el uso adecuado de los recursos. El sistema de amistad de los amigos tiene que ver con la generosidad, la nobleza, la ayuda mutua, el dar y el recibir, el servicio, la lealtad, la solidaridad, la sensibilidad, la empatía, la fidelidad. El sistema de recreación tiene que ver con la capacidad de disfrute, con el buen humor, con el sentido del juego, la agilidad mental. El de comunicación tiene que ver con muchas. La comunicación es una de las más difíciles. Requiere receptividad, asertividad, sinceridad, capacidad de recibir feedback, apertura, intimidad, tolerancia, espontaneidad, autenticidad, consideración, coherencia, comunión, comunicabilidad. El sistema de conocimiento, estudio y sabiduría implica el aprecio de las cosas, la cultura, el discernimiento, la disciplina, la ordenación mental, la concentración, la focalización, la inteligencia total, el uso de todas las facultades de la inteligencia, la sabiduría. El sistema finanzas, patrimonio, tiene que ver con el desprendimiento, con la previsión, con la austeridad, con la valoración, con la complementación de bienes, con la sencillez. El de negocios, productividad y creatividad tiene que ver con la paciencia, la laboriosidad, la perseverancia, la constancia, el optimismo, la creatividad, la automotivación, la generatividad, la iniciativa, el compromiso para poder ser laborioso y productivo. El sistema de espiritualidad tiene que ver con la renuncia, con el amor, con la compasión, con la gratitud, con la esperanza, con la fe, con la humildad, con la acción inegoísta, con la devoción, con la trascendencia. El sistema de seguridad con el coraje, la entrega, la combatividad, la responsabilidad, la prudencia, la paz. El de organización con el autocontrol, el soltar, la necesidad de control, por otro lado. El orden, la armonía, la libertad, la confianza, responsabilidad, cooperación, complementariedad, labor en equipo. El de justicia con la equidad, la honestidad, la justicia, la correspondencia. Y el de crecimiento personal o precedencia con el respeto, la dignidad, la humildad, la autoconfianza, los liderazgos compartidos, el desarrollo de liderazgo, autovaloración, la autoobservación, la autodeterminación, la independencia, la interdependencia y la autonomía. Entonces, entendamos que para nosotros convertirnos aquí a mano derecha en personas autogestivas, libres y en capacidad de vivir y fluir en aceptación, tenemos que tener independencia, responsabilidad, sentido de la justicia y comprensión. Pero para tener independencia tengo que tener inventiva, automotivación, autodisciplina, confiabilidad, honestidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una serie de fortalezas que para desarrollarlas tienes que haber desarrollado las previas. Y las previas tienen que ver con los chakras inferiores. Las principales fortalezas son las que nos anclan al poder, al yo puedo, que es el chakra 1 para empezar. El 1, el 2, el 3, el 4, ahí están las primeras facultades para luego yo desarrollar las facultades que me hacen un ser individual, libre, potente, independiente, autónomo, responsable. Para haber llegado a ser responsable, tengo que haber tenido ya, mira, valor y combatividad, colaboración, capacidad de empatía para trabajar con otros, lealtad. Bueno, hay una serie de facultades que tengo que tener
para poderme hacerme responsable de mí mismo, por ejemplo. Bueno, entonces, entendamos que este proceso implica ir gradualmente desarrollando valores, virtudes, actitudes y aptitudes virtuosas, sentimientos virtuosos, todas esas fortalezas y características de espíritu que ustedes ven allí: receptividad, respeto, orden, austeridad, templanza, seguridad, generosidad, honestidad. Esos son valores aptitudinales, aptitudes. Actitudes: la nobleza, la lealtad y el servicio. Actitudes virtuosas: la empatía, la obediencia, la entrega y la devoción, la consideración, la caridad y la misericordia, la espontaneidad, la alegría y el buen humor. Virtudes tipo aptitudes virtuosas: el discernimiento, la tolerancia, la adaptabilidad, la conformidad, la paciencia, la perseverancia, la constancia, el coraje, la combatividad, la renuncia, la justicia, la prudencia y la humildad. Sentimientos virtuosos: gratitud, amor y compasión, esperanza, dignidad. Para poder llegar a experimentar el gozo, la armonía y la paz de un ser que viva en plenitud la realización y el disfrute de la vida. Entonces yo creo que ya van entendiendo mejor cómo este proceso implica irnos desarrollando con esa percepción y esa visión de quiénes somos, reconocernos como seres espirituales e ir poco a poco avanzando en esa conciencia que nos va a permitir llegar al nivel del amor, de la entrega, la renuncia, la compasión, la gratitud, la paz y la humildad. Pero tengo que haber aprendido a soltar el control, a tener confianza, paciencia, aceptación, consideración, aprecio y valoración de todo lo que es, a perdonar y olvidar, fortalecidos en la fe y en la autoestima. Pero para hacer eso tengo que haber empezado por hacer ejercicios de obediencia, de respeto, de tolerancia, de receptividad, de hostilidad, de esperanza, sencillez. Hay que haber practicado mucho, hay que haber vivido muchas vidas para en una sola ya finalmente llegar tú a la conciencia del amor. Hay muchas cosas que ya las recordamos porque ya las hemos desarrollado, ya las hemos practicado, pero necesitamos tenerlas todas para tener la fortaleza de que nuestro cuerpo, nuestro organismo, tenga la energía necesaria para ascender. Este esquema que está aquí muestra cómo los colores, estamos asociados a los chakras, están relacionados con el proceso de lo que llamo yo el programa Vida Plena Salud Total, que llega hasta el nivel de hilo verde, aquí donde dice avanzado. Este es el programa que comienza con el reto de 4 meses, en el cual desde el nivel en que tú te encuentras de bienestar o de malestar, con el que yo te conozca cuando llegas a mí antes del tratamiento, bien sea con enfermedades, adicciones o crisis, o simplemente que te sientas relativamente bien, pero andas en una búsqueda personal y una búsqueda espiritual, pero estamos entonces iniciando un proceso de autoconocimiento, que es este primer nivel, luego el nivel de juventud prolongada, el nivel de rojo, en el cual aprendemos los pilares de la salud, las claves del mantenimiento y empezamos a trabajar en ese cuerpo físico, en desintoxicarnos, estabilizarlo. Luego entramos en un proceso de cambiar los hábitos, un cambio efectivo en el cual seguimos trabajando los chakras naranja, amarillo y comenzamos con el verde, generando nuevos hábitos, desarrollando una total autonomía, un estado de emociones, de aceptación de mí mismo, que nos va a permitir entonces ya ser gerentes de nuestra propia vida y salud. Eso es lo que nuestro programa nos propone, el lograr esa moderación para alcanzar ese nivel. De ahí en adelante entramos ya en una fase donde los niveles superiores, donde trabajamos los chakras superiores, nos van a permitir alcanzar ese nivel de ascensión. Entonces en nuestra escuela, este nivel de círculo externo, vida plena, salud total, pasa por esta fase de desintoxicación, rehabilitación temprana, intermedia, avanzada, y los nombres que le daríamos a los estudiantes, estudiante, aspirante, aprendiz y gerente de vida y salud cuando logras llegar a graduar. Para eso tenemos una serie de charlas, de formaciones, un programa que tiene tanto una parte de salud como una parte de guía y de coaching, una parte de fortaleza de carácter y de espíritu, y una parte económica, académica en la cual tenemos que aprender
todos esos conocimientos que nos permiten el autoconocimiento, lograr una juventud prolongada, reconectarnos con nuestro ser interior, aprender a vivir en conexión y en interrelaciones de comunión con las personas que nos rodean, con la naturaleza y con la espiritualidad. Luego avanzar en ese proceso de metamorfosis personal y de como el de una mariposa para convertirse de pupa en mariposa, la integración de todas nuestras facultades, profundizar aún más, lograr el nivel de congruencia y equilibrio final que se logra aproximadamente en 2 meses, 12 meses, idealmente. Hay quienes lo pueden hacer en menos, hay quienes lo hacen más, dependiendo cada quien el nivel de proceso en el que se encuentra. Lo cierto es que en cada una de estas fases hay que desarrollar, como les dije, una serie de fortalezas, desde las básicas, orden, obediencia, respeto, receptividad, honestidad, cumplimiento, humildad, disposición para el cambio, disposición para el aprendizaje, disposición para dejarse guiar, autoconocimiento, identificación de que hay una tendencia de rillo, de flex, de yin o de yang. Esa es la base del proceso de autoconocimiento, el tener la disposición para ser guiado. Luego en el hilo rojo, la puntualidad, la autoobservación, la responsabilidad, la eficacia, el automóvil, el cuidado personal, cuidados integrales, manejo de la ansiedad, manejo consciente de las tendencias, cultivo del liderazgo. Ahí ya empezamos a hacernos mucho más responsables, por eso nos empezamos a convertir en practicantes. En ese nivel de rojo, la espontaneidad, la autenticidad, la atención, focalización y concentración, constancia y perseverancia, combatividad, superar barreras comunicacionales, conciencia de emociones y relaciones tóxicas, esperanza, conciencia de las limitaciones que tengo como Rillo Flex y por eso empiezo a desarrollar esas otras cualidades contrarias. Entonces, todas esas se unen a las del hilo naranja, donde la sanación de emociones, programaciones y tendencias sumisas o rebeldes, conciencia de ser y de estar, efectividad, eficiencia, efectividad, tolerancia, manejo efectivo de los liderazgos, porque tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades, apertura para dar y recibir feedback. Ahí entramos entonces, llegamos al nivel de naranja, en el cual ya el chakra naranja 2 está más fortalecido, austeridad, sencillez, contentamiento, confianza, sensibilidad y empatía, servicio, manejo consciente de barreras comunicacionales, manejo consciente de limitaciones relacionales. Y del hilo amarillo, la efectividad, la confiabilidad, la automotivación, el positivismo y el optimismo, la conciencia de aquí y ahora, el control de emociones, feedback de grupos y liderazgo. Miren cómo poco a poco vamos a ir desarrollando fortalezas que nos van llevando cada vez a un nivel de mayor independencia, autonomía, efectividad, responsabilidad, compromiso conmigo mismo y con los demás. En el nivel amarillo, la paciencia es importante, ejercitar la aceptación y la consideración, asertividad, manejo de la idea y autocontrol, disciplina, confiabilidad. O sea, ya estas cosas se tienen que consolidar. Confiabilidad, responsabilidad y compromiso. Soy alguien ya confiable, consistente, proactivo, laborioso, manejo el estrés, trabajo en equipo, firmeza y adaptabilidad. Ya no es que soy rigid ni flex, sino que he desarrollado ambas cualidades al máximo. La firmeza, pero a la vez la adaptabilidad. Identificar señales moderadas para poder saber cuándo mi organismo me está hablando. En el hilo verde, ya cualidades más espirituales en lo que al amor y al autoamor se refiere. Discernimiento, trabajo en equipo, resiliencia, autocontrol, sobriedad, intimidad, perdón, empatía, amor, devoción, acción inegoísta, oración, humildad. Ya empezamos a hablar de la importancia de conectarme con un ser superior. Cuando llegamos a ese nivel nos graduamos. Ahora, existe el círculo interno y la posibilidad de continuar el proceso de ascensión si desean nuestra guía, nuestro apoyo espiritual, convirtiéndose en discípulos, guerreros o trabajadores de la luz, hasta llegar a ser magos y maestros sanadores. Ese es el proceso en el cual fortalecemos los siguientes chakras. Entonces, el nivel verde, con la apertura y la intimidad, soltar el control, pedir ayuda y guía, gratitud, capacidad de renuncia, acción inegoísta, amor al prójimo, identificar señales sutiles, ya identificamos las señales sutiles porque ya yo me observo adecuadamente, autogestión de las caídas y recuperarme rápidamente de cualquier caída psicológica o incluso física, conductual. Ya estoy en capacidad y en el deber de dirigir equipos porque nos vamos a preparar para el trabajo futuro, que es colectivo, porque el proceso de ascensión que nos viene ahora
es un proceso colectivo, ya no es un ser que en una cueva por allá o en una cultura X logró la iluminación él solo, no, es que todos vamos a poderlo hacer para poder avanzar en equipo, que es el planeta el que está evolucionando. Ya somos parte de un órgano, es como la salud de nuestro cuerpo. Las células que están enfermas o cancerosas tienen que ser destruidas, cambiadas por células que están identificadas con su función. Si tú eres hígado, dedícate a hacer las labores del hígado. Si tú eres corazón, dedícate a hacer las labores del corazón. Entonces ya no es vivir en función de lo que yo quiero, como las células cancerosas. Quiero multiplicarme, quiero vivir, no quiero trabajar. Y vivo eternamente. Eso lo saben hacer las células cancerosas. Se desconectan de las responsabilidades para con el organismo y viven en función de ellas solas, totalmente egoístas. No, necesitamos ser parte de ese conglomerado de células, porque si soy una célula cerebral, tengo que dirigir este organismo y este cuerpo. Si soy una célula del corazón, tengo que contribuir a que la sangre llegue la energía, la vitalidad, la alegría a todas partes. Entonces tengo que irme identificando con mi rol, con mi misión, con mi propósito de vida. Y es aquí donde es el momento de empezarlo a identificar. Practicar la generosidad, la comprensión, la aceptación, fe y la entrega, la habilidad de comunicador, manejo integral de la salud y el estrés, gestión emocional saludable, el instinto de comunión a Dios, intento, y el liderazgo ejecutivo, porque ya empiezo a liderar proyectos y procesos. Luego sigo con el nivel azul, capacidad para el reencuadre de situaciones, el liderazgo y dirección de equipos, capacidad de concreción, concretar, lograr hacer realidad proyectos, eh, equipos, actividades, amplitud de conocimientos, comprensión y visión holística, fe para dejarse guiar, autonomía, o sea, determinación, confianza e independencia, pero a la vez reconocerme como un ser interdependiente y lograr ya la comunión a dos, unas relaciones de entreayuda, sin manipulaciones, sin coacciones, sino desde el amor, la ayuda, el respeto y la consideración. En el nivel violeta empezamos a trabajar con mayor énfasis la capacidad para el perdón, la prudencia y la moderación. Ya debemos ser impecables incluso con la palabra, empoderados, liderazgo efectivo, elección, decisión con discernimiento, el intento de extender la comunión a más de dos, poder empezarme a comunicar desde un amor mucho más abierto, más grande, intento de comunicación, de comunión grupal, ya en la cinta violeta deberíamos lograrlo, justicia y paz, equilibrio y vigor, aceptación, liderazgo directivo, profundidad de conocimiento. Y cuando llegamos al hilo blanco, bueno, la prudencia y la mesura, el empoderamiento, el liderazgo efectivo, la comunicación grupal, la creatividad y la proyección, la transmutación, la libertad, ya de dirigir, elegir, porque al final, ya como maestro sanador, voy a tener todas estas cualidades: sabiduría, humildad, amor universal, conexión, realización y plenitud, maestría para transmitir el conocimiento y desarrollar en otros las fortalezas de carácter y de espíritu, un vigor, un equilibrio, una justicia, una salud a toda prueba, modelo de fortalezas y de superar debilidades, fuente de inspiración, un espacio, cuidado personal y para otros, para mí y para otros, una vida pública impecable, sensibilidad para ser la necesidad del otro, disposición para vivir la renuncia y la entrega, y la capacidad de la comunión ya grupal. Por último, les voy a contar un código que hace muchos años identificamos como el código del guerrero. Y parte de una especie de credo, sí, que vamos a decir cada uno de nosotros para sí mismo, en la medida que yo lo vaya leyendo, en primera persona, y léanlo y traten de identificarse, porque todos los que me están escuchando son personas que son seres de luz, posiblemente trabajadores de la luz, que no están del todo conscientes aún de su misión y de sus funciones en el plano tierra, y que están con la inquietud de la ascensión, con la inquietud del crecimiento, con la inquietud de la sanación. Entonces quiero que empiecen a hablar y a expresarse y a afirmarse de la manera en que lo hace un trabajador de la luz. Sé que no soy perfecto y que tengo no solo el derecho, sino la necesidad de equivocarme para aprender. Desde este presupuesto hago estos votos que representan mi más alto ideal y aspiración, la de alcanzar el honor de comportarme como un guerrero de la luz, un caballero de la luz. 1.
Considerando que somos eslabones de una cadena de seres espirituales interconectados jerárquicamente para el crecimiento en sabiduría y amor, afirmo que reconozco la interdependencia y me rindo ante el poder superior para ser instrumento al servicio de mis hermanos. 2. Considerando que poseemos un cuerpo, un ego y una personalidad que nos provee de las experiencias para el aprendizaje, de la carencia, la inmadurez, la inconsciencia y la ignorancia, evolucionamos hacia la plenitud consciente y la realización. Por lo tanto, afirmo, estoy atento a las modalidades del egoísmo para no sucumbir ante las tentaciones, debilidades y vanidades de la personalidad. 3. Considerando que el crecimiento es un proceso individual, para alcanzar autonomía e independencia se deben definir límites claros, explícitos, firmes y saludables. Por lo tanto, afirmo, soy el único responsable de cubrir mis requerimientos y necesidades. Tengo que ser autónomo, independiente y responsable de mí, de mi vida, de mi salud, de lo que digo y de lo que hago y de lo que mis acciones y palabras generan en otras personas. Considerando que para amar a otro hay que amarse a uno mismo. Amar implica conocer y aceptar todas las características que poseemos. Así que me atrevo a mostrarme y a exponerme, porque reconozco, valido y acepto las debilidades y fortalezas que me hacen humanamente frágil y poderoso. 5. Considerando que las emociones y sentimientos nos pertenecen, asumo la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, el dolor, la frustración o la impotencia por derecho, con valor y gallardía. No para quedarme en ellas, sino para expresarlas, porque las emociones son como la botella de champaña cuando se destapa. Sale el gas y ya dentro de media hora ya no hay gas. Ya está. Son emociones. Duran minutos. No pueden vivir, quedarse allí porque nos enfermamos. Considerando que la disciplina es el camino de la realización. Para cultivar la disciplina hay que salir de la comodidad, agradeciendo las dificultades que nos corresponden para forjar el carácter y la comprensión. Así que afirmo, estoy dispuesto a obedecer humildemente, aunque pueda no estar de acuerdo. Pero tengo que aprender a obedecer y a dejarme guiar, porque hay cosas que no las entiendo aún y no hace falta que las entienda. Puedo confiar en la guía de mi maestro y en el buen juicio de mi maestro. Y algún día yo lo entenderé. Y quizás puedo pedirle que me ayude a entenderlo. Considerando que no debemos tener preferencias, porque eso nos hace excluir unas cosas y tal vez enamorarnos de otras. El que el ego no guste de algo o no, eso es irrelevante, porque todo tiene su valor y todo es necesario. Por lo tanto, todo lo aprecio, lo reconozco, lo valoro, lo agradezco y lo disfruto. Considerando que asumir nuestras responsabilidades nos confiere dignidad, entonces afirmo que soy el único responsable total y absolutamente de mis actos, emociones y de las ideas que profeso. No hay culpables ni víctimas. Y nadie lo es. 9. Considerando que no existen víctimas ni culpables, los chismes y las manipulaciones en las relaciones son expresión de inmadurez. Así que afirmo, me comunico siempre de manera respetuosa, afectuosa, directa y asertiva. 10. Considerando que la honestidad es un valor absoluto, porque o eres honesto o no lo eres, la negación, la mentira, el encubrimiento y la evasión son expresiones de falta de autoconocimiento y control. Repito, la negación, la mentira, el encubrimiento y la evasión son seres que no están en control de sí mismos. Tienen que disfrazarse ante el mundo. Afirmo, siempre digo la verdad, sin disminuir ni inculpar a nadie,
porque asumo las consecuencias de mis actos y omisiones. 11. Considerando que somos útiles y capaces, merecemos tratarnos respetuosamente como iguales, pues todos somos únicos y especiales. Así que afirmo, aprecio el valor de los diferentes roles y funciones para desarrollar la capacidad de manejarnos grupalmente mediante liderazgos compartidos y rotativos. Todos cumplimos funciones necesarias y todas las funciones son valiosas. Así que mientras más aprenda yo, más útil seré. 12. Controlo mi atención y la focalizo en los elementos importantes que contribuyen a mi bienestar, para lo cual se requiere tener la voluntad para saber retirar oportunamente, alejarme de los elementos que pueden ser distractores, como teléfonos celulares, laptops, iPod, vehículos, acciones o pareja, comportamientos y sobre todo redes sociales. Y scrolling. Adquirir control del verbo. Limitar las conversaciones improductivas y que nos desenergizan sobre temas no relacionados con los procesos personales, sobre personas que no están presentes o sobre eventos sobre los cuales no tenemos ninguna interés. ¿Para qué? Y por último, controlar la mente, los pensamientos, los deseos y los apegos, dirigiendo la atención y concentrándola en el pensamiento energetizante, optimista, saludable y enaltecedor. Ese sería nuestro código de honor. Considerando que el pasado es solo una referencia ya conocida y el futuro lo construyo a cada instante, con mis elecciones y decisiones conscientes y responsables, afirmo, pienso, existo y disfruto en el aquí y en el ahora, restando interés a todo lo que me traslade a otro momento y a otro lugar, me haga perderme el presente, el ser y el estar aquí. Y considerando que no se puede tener todo a la vez, hay que elegir, decidir y luego renunciar para podernos entregar. Afirmo que soy libre para amar desde la autonomía, desde la independencia y desde la responsabilidad, en condiciones de igualdad y equidad, honrando con mi conducta al ser que me elija por igual. Bueno, y aquí tenemos el chakra, los 7 chakras equilibrados y la iluminación. Todos estos son los libros en los que se encuentra la información de nuestro programa, de nuestro proyecto pues, de crecimiento espiritual que nos lleva a la sanación y contribuye al proceso de ascensión. El camino del arcoíris, el entrenamiento para el training. Bueno, en el libro del camino del arcoíris ya saben, tienen todos esos mensajes y ahora estamos por presentarles este último libro que va a formar parte de la trilogía sanadora. El libro del medio, El problema no es el problema, es el que le muestra a todos aquellos que no nos conocen quiénes somos, qué hemos hecho, qué estamos logrando, en qué consiste la sanación. El tema del despertar espiritual, bueno, ese libro nos ayuda a despertar, son 365 mensajes, cada uno nos ayuda a un grado de claridad. Y el nuevo es el manual de la salud sobre el training requerido para la ascensión. Estos 3 libros están totalmente vinculados al despertar, a la sanación y a la ascensión. Y quiero que sepan que, bueno, que los 2 congresos que hicimos, el online y el que fue en físico, de ellos surgieron 60 conferencias en vivo y tenemos a los mejores profesionales venezolanos que están en el mundo entero representando los valores de nuestro país, de la espiritualidad de nuestro país tan particular, sede del comando de la nueva era. Sepan que aquí Venezuela juega un papel muy importante en la nueva era. El avatar de la nueva era es Saint Germain, al igual que fue Jesucristo el avatar de la era de Pisces. La era de Pisces se terminó en el 2012 y de ahí para acá es la era de Acuario, la era del conocimiento, la era de la unidad, la era de la trascendencia, la era del cambio, la era de la libertad. Venimos de una era de una espiritualidad a través del sufrimiento, a través de una serie de ignorancias que representaron esa etapa. Ahora Jesús, ya no como Jesús el Cristo, sino como Yeshua o Sananda,
es el jefe, director de todo lo que es el proceso del planeta Tierra, junto con su comandante Aster Sheren. Bueno, quiero que sepan que aquí está la información más valiosa que todos podamos requerir, tan solo por $35. Si lo desea, solicítenlo, comuníquenlo con nosotros. Y están todos invitados a la Feria de las Artes Sanadoras, que va a ser del 17 al 19 de octubre. Una gran mayoría de todos esos ponentes profesionales van a estar ahora no dictando charlas, sino dictando sus distintos talleres o actividades o terapias, compartiendo con nosotros durante 3 días, realizando pues arte, música, de todo un poquito. Y estos son los símbolos de nuestra escuela.